El día que me di cuenta, desperté y me di cuenta que necesitaba vivir. Viví y me di cuenta que necesitaba aprender. Aprendí y viví y me di cuenta que necesitaba integrar. Integré y me di cuenta que necesitaba vivir de nuevo, de diferente manera. Pensé y me di cuenta que necesitaba sentir. Sentí y me di cuenta que necesitaba actuar. Actué y sentí y me di cuenta que necesitaba integrar. Integré y me di cuenta que necesitaba volver a vivir de nuevo, diferente. Odié y me di cuenta que necesitaba amar. Amé y me di cuenta que necesitaba odiar. Amé y odié y me di cuenta que necesitaba integrar. Integré y me di cuenta que necesitaba aprender a amar y a odiar al mismo tiempo, a la misma persona, al mismo lugar. Emergí y me di cuenta que iba a caer. Caí y me di cuenta que debía emerger. Emergí de nuevo y supe que de nuevo iba a caer otra vez. Subí y me di cuenta que iba a caer. Caí y me di cuenta que debía subir. Subí y me di cuenta que hay que aprender a subir y a caer. Viví y me di cuenta que era preciso morir para volver a vivir. Morí y me di cuenta que necesitaba vivir sin morir. Viví y morí y me di cuenta que necesitaba experimentar la vida y la muerte cada día, cada noche, cada instante, en todo lo que hacía. Aprendí y me di cuenta que necesitaba crecer. Crecí y me di cuenta que necesitaba madurar. Maduré y me di cuenta que necesitaba desarrollarme. Me desarrollé y me di cuenta que debía repetir el ciclo eternamente, una y otra vez. Viví y me di cuenta que iba a morir. Morí y me di cuenta que no había vivido. Renací y me di cuenta que debía aprender a vivir y a morir al mismo tiempo, en cada momento, en cada palabra, en cada actuación, en cada película, en cada campamento, en cada canción, cada miércoles, cada viernes, en cada reunión, en cada sesión. Copié y me di cuenta que necesitaba crear. Creé y me di cuenta que necesitaba desarrollar. Desarrollé y me di cuenta que necesitaba crecer. Crecí y me di cuenta que necesitaba innovar. Innové y me di cuenta que necesitaba rehacer. Rehacerme a mí, rehacer lo que era, rehacer lo que hacía. Lloré y me di cuenta que necesitaba alegrarme. Me alegré y me di cuenta que era preciso llorar. Lloré y me di cuenta que volvería a llorar una y otra vez, por diferente motivo, por diferente persona, por la misma razón, en diferente momento, en otra ocasión. Pregunté y me di cuenta que necesitaba contestar. Contesté y me di cuenta que era preciso preguntar. Pregunté y contesté y me di cuenta que vendrían nuevas preguntas y me di cuenta que el conocimiento no tenía fin. Y me di pena a mí mismo y me cansé de vivir. Y me pregunté para qué había nacido. Y me pregunté si valía la pena existir. Y dudé de lo que estaba haciendo y dudé de existir. Y me pregunté si todo esto valía la pena. Y me pregunté y me pregunté. Y me di cuenta que eso soy, amor y odio,
vida y muerte, subir y bajar, emerger y caer, copiar y crear, preguntar y contestar, pensar y sentir, disfrutar y llorar, actuar y dudar, rehacerme e innovar, empezar y recomenzar, vivir y morir. Y me di cuenta que soy una complejidad con la que tengo que aprender a vivir. Y quise encontrar un espacio, un momento, un lugar. Y quise encontrar unos amigos, una familia, unos hermanos, para venir a decirles esto, que esto es lo que soy. Quise encontrar un espacio en donde pueda ser lo que soy. Y ese espacio es aquí. Y ese lugar es donde estoy. Esos amigos son ustedes. Esa familia está aquí. Ustedes son mis hermanos. Y ese momento es hoy. Bienvenidos. Esta es la Universidad de la Vida, del sentido de la vida y del recorrido existencial del cosmos gran actitudinal, conformado por el Emporio Psicológico de las Américas, la doctrina gran actitudinal, las reservaciones psicológicas sin fronteras, el matrimonio gran actitudinal, los actitudinales, el almanaque del cosmos y la misión psicológica actitudinal. Un mundo aparte dentro del mundo, alejado de los conflictos, problemas y crisis del caos existencial de la humanidad, del conformismo, mediocridad y superficialidad escolar y social, y de las epidemias y pandemias que tienen de rodillas a los individuos durante todo su recorrido existencial. Estamos impartiendo la gran formación universal del legado actitudinal transgeneracional. En su cuarto nivel, sabiduría filosófica gran actitudinal para la evolución existencial transgeneracional. Un sistema de vida para no morir en la memoria de nuestros seres queridos ni en el recuerdo de los demás cuando llegue nuestra hora final. Nuestra psicoterapia. Nuestra psicoterapia es la psicoterapia gran actitudinal, una psicoterapia para perseguir y destruir los demonios personales que contaminan y prostituyen las integraciones genéticas que conforman la personalidad. Ponerse de pie ante las epidemias calamitosas que tienen de rodillas a los individuos durante todo su recorrido existencial. Enfrentar y derrocar a las pandemias universales que arrastran a la población al caos existencial de la humanidad. La psicoterapia gran actitudinal está dirigida a los procesos psicológicos superiores de la voluntad, el aprendizaje, el juicio, la orientación, la motivación, la inteligencia, la conciencia, la afectividad, la memoria, la percepción, el pensamiento y la atención, para que estos, una vez curados, integrados y desarrollados, ayuden al individuo a curar, integrar y desarrollar las demás integraciones genéticas que conforman su personalidad, sus valores, su temperamento, su instinto de la agresión, su inventario personal, su instinto sexual, sus necesidades afectivas, su instrumentación personal y su lenguaje. Nuestra misión en el mundo. Nuestra misión en el mundo es transmitir los conocimientos de la vida, del sentido de la vida y del recorrido existencial, para ayudar a los individuos a desarrollar su potencial neuronal, alcanzar su liberación existencial y lograr su salvación transgeneracional, y no mueran en la memoria de sus seres queridos ni en el recuerdo de los demás cuando llegue su hora final. Gracias. Nosotros somos Margarito Álvaro Navarro y Araceli Mejía Sandoval, pasando el conocimiento a los que vienen atrás
y a los que después han de continuar.